Hola, hace unos días, a mediados de noviembre, el misionero estadounidense John Allen Chau fue asesinado, fue abatido por los habitantes de la isla Sentinel en las islas Andaman de la bahía de Bengala, que es territorio de la India, y evidentemente el mundo se preocupó de inmediato puso la atención allí, y puso la atención sobre todo en esta tribu, este grupo humano, los sentineleses, o así les llaman, no sabemos cómo se llaman a sí mismos, pero se les llama sentineleses porque viven en la isla de Sentinel, que significa precisamente centinela. Sobre los miles de años que llevan de aislamiento, sobre cómo el gobierno indostano les acuerda una determinada protección, y dada su hostilidad hacia los extranjeros, hacia los ajenos, a los extraños, tiene prohibido acercarse a la isla de Sentinel y los deja que vivan, mueran, hagan lo que quieran sin que intervenga el Estado de la India. Como un grupo de pescadores pagados por este misionero, que sabía perfectamente que estaba haciendo algo ilegal, lo llevaron a la isla de Sentinel para que lograra él su sueño, que era llevarles el mensaje de Cristo a estas personas, y pues fue recibido a flechazos, muerto, y su cuerpo no se ha podido recuperar y se duda que se pueda recuperar. El acento se ha puesto en las acciones de la India. Por supuesto, los que detestan al gobierno de la India han dicho que lo importante aquí es ver que el gobierno de la India no supo poner un muro alrededor de la isla para que nadie fuera, que le ha fallado. Muchos han señalado, y con buena razón, que uno de los peligros del acercamiento con grupos humanos aislados así es que no tienen defensas para una serie de enfermedades. Esto siempre pasa cuando se unen grupos humanos. Piense usted en la viruela en América, que verdaderamente causó estragos, aunque causaba estragos horrorosos en Europa, pero realmente causó estragos mucho peores porque en la América colonizada a partir de 1492 no había defensa alguna, no había antecedente alguno de anticuerpos para la viruela, o lo mismo que ocurrió al parecer de regreso con la sífilis, porque al parecer dicen algunos, la sífilis provino de América. Estos encuentros de inocencia microbiológica han tenido efectos aterradores a lo largo de la historia, pero cada quien ha puesto el acento en donde ha querido, y sobre todo lo que se ha desatado es una verdadera cantidad excesiva de memes y chistes y comentarios respecto a John Chau, el misionero a quien han llamado invasor, a quien han llamado imprudente, a quien han llamado ilegal, quien han llamado de todo, lo han culpado, por supuesto, absolutamente de todo, incluso de su propia muerte, y sin embargo, el único que realmente hasta este momento ha salido perjudicado en todo esto es John Chau, y es el que menos se ha hablado. Es más, he pasado varias horas buscando la biografía de John Chau en internet, en Google, e incluso buscado, parece que ya desaparecieron su cuenta de Instagram, pero bueno, los detalles de su cuenta de Instagram sí se habían contado, porque todos ellos se refieren precisamente a su labor como misionero. Era un chico joven, 27 años, pero él es la víctima, y de la víctima es de la que yo quisiera hablar. John Chau estuvo 3 años intentando, desde 2015 empezó a intentar a la isla de Sentinel. Él había sido ya misionero en otros lugares, parece que era una persona de un excelente corazón que trabajaba, por ejemplo, en zonas de refugiados en distintos lugares en el mundo. Estuvo en Bangladesh, estuvo en el Kurdistán, estuvo en Sudáfrica, tratando de ayudar a los más desprotegidos, lo cual está muy bien. Algunas personas llevan así sus enseñanzas religiosas. Un día antes incluso de su llegada a Sentinel, del día de su muerte, había intentado acercarse en su kayak y lo habían averiado el kayak con flechas, es decir, sabía a lo que iba. Pero él creía que Jesús lo había llamado. Él de hecho le había preguntado a Dios, y está en sus notas, si acaso la isla de Sentinel era la última fortaleza de Satanás. Quizás en 2018 nos parece extraño pensar que hay gente creyendo en Satanás, pero la involución de la última década con respecto al tema religioso y
el resurgimiento de creencias, cuando menos peligrosas, y supersticiones ridículas, como la idea de que los tsunamis o los huracanes son causados porque a Dios no le gustan los gays, que se está repitiendo, o que Dios va a castigar a la gente que está en contra de Donald Trump, o que si las mujeres se quitan el hijab en los países islámicos habrá guerras y hambre, destrucción, muerte y hambrunas. Este tipo de supersticiones que nos sonarían tanto o más primitivas que los habitantes de Sentinel, están haciendo un regreso, y un regreso importante, al mundo supuestamente avanzado, supuestamente tecnologizado. John Chao era licenciado en Salud y Educación Física por una universidad muy peculiar, la Universidad Oral Roberts. Y Oral Roberts no tiene nada que ver con que sea una universidad que se dedique a las cuestiones orales o a la higiene oral, sino que es una universidad creada por uno de los uno de los predicadores evangelistas más enloquecidos que ha tenido Estados Unidos. Enloquecido, pero que ha sido honrado por su estado, por Oklahoma, que ha sido honrado por las asociaciones de radiodifusores, porque sus programas de radio religiosos tenían una enorme audiencia. Me refiero a Granville Oral Roberts, predicador y millonario, que su truco fundamental era la curación por la fe. Es decir, él recorría los Estados Unidos con estas carpas que se llaman de revival, de renacimiento. Él tenía una carpa de 3,000 sillas, una carpa en la que cabían 3,000 sillas, más otras cientos de personas de pie, donde él predicaba la palabra de Dios a la manera en la que la entienden los evangélicos carismáticos, y aseguraba que podía curar a la gente. Y entonces la gente se acercaba a él y él les ponía la mano encima y las personas se curaban. Sabemos y conocemos, incluso hasta por el cine, cómo se llevan a cabo estos embustes. Gente que viaja con la misma carpa, que se finge enfermo, que va en muletas, y que cuando lo toca el predicador, la persona suelta las muletas y dice: aleluya, estoy salvado, puedo caminar, y la gente enloquece, entra en trance y suelta millones y millones de dólares. Hubo un caso incluso, el de Peter Popoff, que fue desenmascarado por el querido James Randi, quien mandaba a su mujer a preguntar, a hablar con la gente a la entrada de la carpa de revival. Pues, ¿tú por qué vienes? No, es que a mí me duele la pierna, no, es que yo tengo esto, es que yo estoy enfermo de aquello y otro. Y luego, mientras Peter Popoff hacía su espectáculo, su prédica era un espectáculo finalmente, la mujer por una radio le iba diciendo al pinganillo: la mujer de rojo tiene diabetes, el señor de la corbata verde con las gafas, ese señor perdió a su hija y está muy triste. Y entonces parecía que estaba obteniendo información del cielo, la gente se enloquecía, creía que estaba ante alguien que estaba en comunicación directa con la deidad. Él le daba dinero. De hecho, Peter Popoff sigue trabajando, pese al desenmascaramiento de Randi, no sirvió, y esto hay que reconocerlo, fue un gran trabajo de James, pero no sirvió para nada. Ahí sigue Peter Popoff embaucando gente. Oral Roberts era así, era un personaje de esta misma calaña. En los años 40 llegó a decir que él podía resucitar a los muertos, y la gente le creía, no que hubiera resucitado jamás a un muerto. Alguna vez un hijo de él dijo que había resucitado a una niña, y la gente se lo creía porque la gente encontraba la necesidad de creer. Y el señor Granville Oral Roberts tenía la característica fundamental de todos los grandes líderes populistas, políticos o religiosos: carisma, esa capacidad que tienen de que la gente les crea lo que están diciendo, sea lo que sea, porque son simpáticos, porque son guapos, porque son atractivos, porque parece que se preocupan por la gente, porque tienen una enorme capacidad de manipulación. Para la década de 1980, su imperio tenía ingresos por $120 millones al año, tenía 2.300 empleados y tenía propiedades por $500 millones. Era un imperio enorme, construido alrededor de la idea de que el señor Granville Oral Roberts podía curar a la gente por la fe. Si tú tienes suficiente fe, te curarás. Esto es una locura religiosa que se repite ahora
en las pseudomedicinas que te dicen que tú tienes la culpa de tu enfermedad y que si tienes fe, que si tienes las emociones correctas, te curarás. La religión y la charlatanería paranormal, pseudomédica, mística, nunca están lejos. En 1963 parece que Dios hablaba mucho con Oral Roberts, tenía su teléfono, y le dijo, quiero que hagas una universidad, y Oral Roberts hizo una universidad. En 1983, sin embargo, también Cristo parece que le habló por teléfono, todavía no había correos electrónicos, le dijo, quiero que encuentres la cura contra el cáncer. Y Oral Roberts dijo sí, pero no la encontró. La universidad sí la fundó. La fundó y es la universidad en la que estudió John Allen Chau. Un detalle más de Oral Roberts, en un par de ocasiones dijo que si no reunía $8 millones, que no necesitaba, ya tenía millones y millones y millones de dólares. Un día dijo por televisión que si no conseguía $8 millones, Dios se lo llevaría al cielo, iba a morir. Y los reunió 2 veces. Y lloraba en la televisión para pedir dinero, no para pedir por la salud, no para pedir por la paz mundial, no para pedir por el fin de la pobreza, para pedir que le dieran dinero. Esto lo han hecho muchísimos, por no decir todos los famosos predicadores, muchos de los cuales han estado cerca del poder político en Estados Unidos. En un momento dado, el único predicador más famoso que Oral Roberts era Billy Graham, que fue asesor de varios presidentes de los Estados Unidos, increíblemente. Otro sujeto similarmente chiflado. Oral Roberts murió en 2001 y su universidad existe hasta hoy, impartiendo varias carreras, entre otras teología, pero impartiendo sobre todo carreras de lo que llaman profesiones liberales, y una de ellas es salud y educación física, que fue la que estudió John Chau. La universidad prohíbe, entre otras cosas, fumar, beber, ciertas actividades sexuales, todas las actividades sexuales fuera del matrimonio, y por supuesto la homosexualidad. Es una universidad que persigue a la homosexualidad, cuyos homosexuales tienen que vivir escondidos, los alumnos que son homosexuales, y sin embargo creen que su religión y su interés académico es tal que deben ir a esa universidad, pues deben ocultarle, deben vivir en la vergüenza y la marginación que precisamente se ha tratado de terminar en el resto del mundo medianamente civilizado, o que todavía conserva algo de civilización. Esperemos que lo conserve durante un tiempo. A John Chau le enseñaron desde pequeño que la religión era lo más importante, que existe un verdadero Jesucristo, que lo que se cuenta en la Biblia es literalmente real. Ni siquiera esta idea un poco de coartada de partes de algunas de las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica, que bueno, acepta que algunas cosas podrían ser una especie de metáfora que tenemos que entender. Incluso por eso la Iglesia Católica no permitía a los fieles leer la Biblia, porque tenía que interpretárselas un cura. Pero las sectas o las denominaciones reformistas posteriores a Lutero plantean la relación personal con la Biblia y la relación personal con Dios. A John Allen Chau se le enseñó que la Biblia era la verdad literal, que cada palabra que estaba en la Biblia, sin importar que fuera traducida al inglés en la versión de King James, era verdad, era indudable, que de hecho dudar de la Biblia podía poner en peligro la vida eterna de tu alma con Dios. Y a John Chau se le enseñó que tenía la misión de llevar la palabra de Cristo a todo el mundo. Piense usted lo extraño que es esto. Si Dios es todopoderoso, que es una de las características esenciales que la Biblia y todas las enseñanzas de todas las denominaciones cristianas o musulmanas o judías establecen, Dios es todopoderoso. Si Dios es todopoderoso y quiere que los habitantes de la isla de Sentinel se enteren de que existe, va y les avisa: oye, aquí estoy. Y ya lo saben. ¿Cómo es posible que se pueda convencer a una persona, un ser humano normal, común, corriente, sin mayor chiste, parece que un tipo simpático y bueno para los deportes y agradable y de buen corazón, pero común y corriente, cómo se le convence a esta persona
de que Dios es impotente para llegar a una islita de la bahía de Bengala y que lo necesita a él para que vaya. Que él es más poderoso y más importante que Dios porque puede ir a esta islita y convencer a la gente de que recibe el mensaje de Cristo. Al otro lado de la bahía de Bengala está toda la India. Está toda la India que está llena de musulmanes, perdón, de hinduistas y de budistas, algunos Sikh, algunos Bahá'í, y si uno se mueve un poco más al norte, bueno, ya da con Pakistán y Bangladesh, que están llenos de musulmanes. Pero a quienes había que darle la buena nueva eran las probablemente 40 o 50 personas que sobreviven en Sentinel. El derrumbamiento absoluto de toda razón, de toda lógica, de toda aproximación estructurada al universo es aterradora. Y eso se opera en la mente de un joven del siglo XXI, prácticamente nacido en el siglo XXI, tenía 27 años, tenía 10 años cuando empezó el nuevo siglo, que conoce la tecnología, que viaja en avión, que usa internet, que tiene su cuenta de Instagram, que tuitea, que está más o menos consciente de que el ser humano está controlando las enfermedades y la realidad a su alrededor, que ha puesto hombres en la Luna, que ha puesto ayer precisamente una nueva nave en Marte, que tiene un telescopio como el Hubble enseñándonos las maravillas del universo y una estación espacial internacional donde hace mucho tiempo viven seres humanos en órbita en el espacio. Un joven en este ambiente puede sufrir el colapso total de su razón y sentir que Dios le ha dado la autoridad, incluso de violar las leyes de la India, para ir a la isla de Sentinel. John Chau no lo mataron los habitantes de la isla de Sentinel. John Chau lo mataron sus padres. A John Chau lo mataron sus predicadores. A John Chau lo mataron quienes no le dijeron: estás equivocado, la Biblia no dice la verdad. Demostrablemente, no es una cuestión de creencias. Usted puede creer que son metáforas y usted puede creer cualquier cosa, pero creer en la literalidad de la Biblia es muy fácil de demoler, como creer en la literalidad de cualquiera de los libros sagrados. Toda la gente que le permitió seguir, toda la gente que no le dijo espera, piensa, toda la gente que no le quiso enseñar a pensar porque prefirió enseñarle a creer, toda la gente que crea universidades para promover su religión, todos los que a su alrededor aplaudían su visión misionera y lo igualaban a aquellos misioneros que en 1956 iban al Amazonas a también predicarle el cristianismo a los indios amazónicos, y que en 1956, por cierto, fueron 5 de ellos asesinados de la misma manera por los Guaraní de Ecuador. Todos los que le dijeron que la misión, que el ser misionero era bueno y fundamental, que Dios lo necesitaba a él, porque Dios es poca cosa y necesita un mensajero que mande su mensaje. Todos los que mantienen las patrañas, los engaños, los embustes, la crueldad de las religiones, la idea de que si no crees en cierta cosa te quemarás en el infierno para siempre sin culpa tuya, en la absoluta inocencia, culpado, condenado, sentenciado y ejecutado por algo de lo que no tienes culpa alguna. Todos ellos mataron a John Chau. Imagínense un John Chau joven, inteligente, aventurero, deportista, de muy buen corazón, sin la carga de la religión. Imagínenselo como embajador de la buena voluntad de la UNESCO. Imagínenselo trabajando en la biotecnología para aumentar la producción agrícola en el África. Imagínenselo trabajando en la ingeniería para crear formas más eficaces de extraer agua en el África. Imagínenselo en un laboratorio investigando el cáncer o alguna enfermedad rara de esas que afectan a unos pocos niños y que son especialmente aterradoras porque no hay dinero para ellos. Imagíneselo de todas las formas que usted quiera, y lo que tiene es un hombre útil
y no una vida truncada a los 27 años. A John Chau lo mató la religión y los religiosos, no la gente de Sentinel. De los indígenas aislados como los de Sentinel hablaremos en otra ocasión. ¿No cree usted?